Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder mirarnos en esta video, en esta grabación. Me da mucho gusto poder compartir la palabra del Señor y que estén en sus hogares o en algún otro lugar y poder compartir, poder enseñar al grupo de varones de la iglesia la segunda parte del estudio bíblico que comenzamos la semana pasada. Así que, sin más preámbulo, hermanos, vamos a orar, que pidiendo la bendición del Señor. Yo les agradezco que se hayan conectado a esta hora para mirar el estudio bíblico. Si no ha visto la primera parte, vaya, póngale pausa y vea primero la parte anterior, la introducción. Dura igual unos 25 minutos, 20-25, para que la vea. Y esta es la continuación de la parte anterior, de la parte introductoria, así que tiene tiempo, ¿verdad? Así que aprovéchelo de esa manera. Si ya miró la primera parte, bueno, entonces continúe mirando esta para que pueda darle secuencia a lo que ya comenzamos, ¿ok? Entonces voy a pedirle, hermano, que ya tenga su Biblia ahí en la mano, tenga su Biblia ahí sobre sus manos, al alcance de su vista, para que pueda ir buscando algunos versículos, porque vamos a estar revisando y analizando algunos versículos, varios versículos bíblicos, sobre todo acerca de los puntos principales del tema de hoy, que es la sumisión. Vamos a continuar con el tema de la sumisión, así que, hermano, le pido que ahí en su lugar trate de no distraerse o distraerse lo menos posible para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en su vida y en la mía con toda libertad y que podamos estar enfocados los próximos minutos a la meditación de la Biblia. Voy a pedirle que cierre sus ojos, hermano, y agache su cabeza. Vamos a pedir la ayuda del Señor sobre esta noche. Señor amado, te damos gracias en esta ocasión por darnos la oportunidad de poder encontrarnos, cada quien en diferentes lugares, en nuestros hogares, en nuestras casas, y desde el templo de esta grabación poder compartir lo que tu palabra nos enseña, Señor amado, para poder crecer en nuestra vida espiritual. Hay un tema que tratar, hay un tema que continuar para poder coadyuvar con la primera parte que hemos comenzado y de esa manera que nuestro Señor pueda darnos más luz para comprender acerca de este maravilloso tema que es la sumisión. Te pido para que nos des comprensión, nos quites cualquier prejuicio en nuestras mentes y que tu palabra pueda ser usada por tu Espíritu Santo para enseñarnos, corregirnos, alinearlos, animarnos y exhortarnos también en esta noche. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano, la semana anterior estuvimos analizando la definición y el significado de lo que es el término y el concepto de la sumisión. Estamos estudiando, cabe recordar, a manera de referencia rápida, de recordar que en las reuniones de varones que hemos estado teniendo mensualmente aquí en la iglesia, hemos estado estudiando los valores morales absolutos, que así se le llama, se le conoce, pero también de igual forma podemos llamar los principios bíblicos. Y uno de ellos y de tantos que existen y de varios que hemos estudiado, hoy en la continuación de este nuevo valor que se comenzó el estudio anteriormente, es la sumisión. ¿Qué es la sumisión? Bueno, se definió sumisión como el someterse al dominio, al señorío o a la disposición de alguien. Eso es una breve definición. Pero la Biblia utiliza una palabra en Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Si tiene a bien, hermano, poder buscar en su Biblia este versículo. Efesios 5, 21, donde el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y entre muchos otros aspectos, tanto doctrinales como aspectos prácticos de la vida cristiana, en el capítulo 5, del versículo 21 en adelante, está utilizando una alegoría, o una analogía del trato entre el marido y la mujer, y la esposa con su marido, pero para dando a entender el trato que tiene Cristo con la iglesia. Cuando comienza este párrafo, este texto o este pasaje, comienza con el versículo 21, donde introduce el tema de la analogía y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando Pablo utilizó esta palabra con la que empieza el versículo 21, someteos,
Esta palabra, dijimos ya en la clase anterior, significa literalmente subordinar, es decir, obedecer la voluntad de alguien más. Ahora, cabe decir, hermanos, que la palabra de Dios no siempre va a caber en la mente limitada o el criterio limitado del ser humano, porque tenemos naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, como hemos explicado en algunos estudios bíblicos. Sin embargo, lo que el mundo cree o lo que el mundo piensa o el inconverso entiende de lo que debiera ser su misión o de lo que es su misión, o que creen que no, la sumisión no debe ser parte de la vida cotidiana, porque hoy en día la sociedad no se quiere someter a nadie. No quiere someterse a una jerarquía, no quiere estar bajo la obediencia o la subordinación o bajo la voluntad de alguno mayor. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él enseñó y dijo, de arriba de un mayor está otro. Y otro, siempre hay una autoridad superior arriba de nosotros, y la superior autoridad o autoridad superior de toda persona pues es Dios. De manera que la palabra de Dios nos dice que sí debemos de subordinarnos a alguien más, es decir, de someternos o de obedecer la voluntad de una persona más. Independientemente de lo que el mundo crea, nos interesa más lo que dice la palabra de Dios. Así que nos dice la Biblia que debemos de someternos, es decir, de obedecer la voluntad unos de otros. Ahora, en sentido general, pero también encontramos que debemos someternos específicamente a ciertas personas. Bien, dijimos que la subordinación o la sumisión, hermanos, es someterse al dominio o al señorío o a la disposición de alguien más. Primeramente, como cristianos, debemos de estar sumisos a Dios mismo. Él es nuestra autoridad máxima. Claro, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, pero también Dios es nuestra autoridad. Es el rango más alto de autoridad porque Él es Dios. Y a Él debemos de someternos a su dominio, a su señorío y a su disposición. Pero también, hermanos, hay rangos a nivel terrenal. Hay ciertas autoridades, ciertas jerarquías en las cuales tenemos que aprender a obedecer y ponernos bajo el dominio o la disposición. Quizás para algunos bajo el dominio es una palabra muy fuerte, pero si quiere entenderlo como la disposición de alguien. Un empleado debe de someterse a la disposición de su mayordomo, es decir, del superior inmediato. Un criado en los tiempos bíblicos debía de estar sometido o bajo el dominio o la disposición de su amo. Hoy en día aparentemente no hay, ¿verdad? Esclavitud, aunque en algunos casos se practica, pero en sentido general no debería de costarnos, porque dice la Biblia que tenemos que aprender a disponernos al dominio o a la voluntad de alguien más, como empleados. Y no solamente como empleados, sino como pequeños empresarios. Hay hermanos, por ejemplo, y personas que tienen su propio negocio. Ellos dirán, bueno, yo soy mi propio patrón. Sí, pero depende del cliente. Y en un momento dado, hasta cierto punto, el dueño de esa pequeña empresa se está sometiendo a la disposición del cliente. Le está ofreciendo un servicio, pero está trabajando para alguien en ese sentido. Entonces, hablando de sumisión. Muy bien, hablábamos de eso la semana pasada y quiero compartir en esta noche, hermanos, algunos pasajes bíblicos o versículos bíblicos donde las Escrituras nos recuerdan acerca de la sumisión. Número 1, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Nos dice la Biblia, Primera de Pedro 2, 18, se nos insta a los siervos a someternos a los amos, o se insta a los siervos a someterse, a disponerse bajo la voluntad de alguien. En este caso, ese alguien serían los amos. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Dice la Biblia, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a aquellos amos que son buenos y afables, dice Pedro, sino a aquellos amos, dice, también a los difíciles de soportar.
Ahora, repito, en nuestro tiempo, y voy a hablar en sentido generalizado, no hay esclavitud. Sin embargo, podemos entender este versículo como los siervos, como un empleado, porque un empleado debe estar sujeto a una compañía o a un patrón o a un superior. Así que podemos aplicar este versículo cuando Pedro dijo criados, podemos decir empleados, debes de estar sujeto con todo respeto a tu empleador, a tu empresa, y como un empleado está sometido y está sujeto a varias jerarquías. No solamente está el superior inmediato, el jefe inmediato, sino que hay otros rangos, otras jerarquías a las cuales nos debemos como empleados someternos. Y la Biblia lo dice, hermano. Pedro dijo, someteos, criados, dice, con todo respeto a vuestros amos. Cuando se trata, hermano, hermana, y usted que es empleado, quizás usted tiene su propio negocio, pero aún así se aplica. Si usted es un empleado y usted trabaja para alguien, dice la Biblia, pues no es fácil, no es tan complicado ni tan difícil poderse someter a los que son buenos y afables, a los que nos tratan bien, a los que tienen consideración con uno, a los que respetan el trabajo, valoran a uno como persona y nuestro trabajo también. Sin embargo, aquellos difíciles de soportar. Y no solo, bueno, esto nos quiere decir, hermano, que hay personas difíciles de soportar. Es decir, son insoportables, es lo que está diciendo Pedro. Hay gente insoportable, hay gente que no llega y no se puede tratar con esa gente. ¿Por qué? Porque son problemáticas, porque son criticones, porque juzgan, porque murmuran, porque se inconforman de todo. Es gente insoportable que no cabe en algún círculo. Dice el apóstol Pedro, pues ese tipo de gente en ocasiones son patrones. Son aquellos a los cuales uno tiene que subordinarse. Y dice en la palabra de Dios, dice que debemos de estar sujetos los empleados, pero con todo respeto, a los buenos, a los afables, a los buena gente, como dicen algunos, a los buena onda, y también a aquellos que son insoportables. A ellos, nos dice la palabra de Dios, sométete. Obedece la disposición de ellos. Te va a costar trabajo, pero dice la Biblia, hazlo. Y cuando la Biblia nos da una ordenanza, hermano, nos da un precepto para seguir, nos da un aspecto, una declaración imperativa, una obediencia, es que Dios sabe que lo podemos hacer. Bueno, se insta a los siervos, hermanos amados, a someterse a sus amos. Es decir, los empleados deben de someterse a sus jefes inmediatos, y deben de obedecer con toda honestidad y con toda piedad. También se anima a los ciudadanos, hermanos, a sujetarse a las autoridades civiles y a los gobiernos. Ese pasaje de Romanos capítulo 13, versículo 1 nos dice las siguientes palabras. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, Romanos 13, 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, dice la Biblia, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, quien resiste a la autoridad, dice la Biblia, quien dice yo no reconozco, yo voy a actuar conforme a mi criterio, a mí no me importa lo que digan las advertencias, dice quien o se opone a la autoridad que Dios ha establecido, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, aquellos que se están oponiendo a dicha jerarquía, dice la Biblia, pues acarrean condenación para sí mismos. Quiero hacer un paréntesis, hermano, para ilustrar esto rápidamente. Hay muchas personas que están considerando en menos las advertencias que los gobiernos nos están dando. Los gobiernos federales, los estatales, los municipales están dando ciertas medidas precautorias, cautelosas, de sanidad, para que no se propague más el virus que provoca la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, hay personas que dicen, no, yo voy a salir, y salen sin mascarilla, salen sin guantes, salen a caminar, salen a comprar, a dar grandes, y se ponen a como si fueran de una manera a turistear, como dicen algunos. No se están sometiendo a los lineamientos que se nos están ordenando. Y dice la Biblia, quien se opone a la autoridad, a las autoridades civiles, está resistiendo a lo que Dios ha establecido y acarrean condenación. Esas personas que están descuidando y no están considerando esas advertencias de las autoridades superiores
como nuestro gobierno, pueden tener problemas y se van pueden estar contagiados en algún momento o pueden enfermarse, van a traer condenación. Cierro el paréntesis solamente. Versículo 4, porque es servidor. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad? Dice Pablo, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque son servidores de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme. Pero dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, dice la Biblia, es necesario estarle sujetos. Repito, es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice Pablo. Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Son servidores de Dios y el pueblo paga impuestos, paga tributos para que ellos reciban un salario, un sueldo, para que continúen trabajando. Bien o mal, hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades superiores. No podemos elegir, no tenemos alternativa. Dice Dios, alíneate. Tienes que estarle sujeto. No eres del partido político que de tu predilección. No importa, dice Dios, a mí no importan los partidos. A mí me importa que tú obedezcas y te sometas y te alinees y te subordines a quien tienes que hacerlo. Bien, la palabra de Dios también nos dice en 1 de Pedro 2.14, hermanos, si volvemos a 1 de Pedro 2.14, 1 de Pedro 2.14, 2.13 y 14, nos dice las siguientes palabras. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Por esta causa, o por causa del Señor, dijo Pedro, el apóstol Pedro, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, es decir, al presidente, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. No solamente Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que nos tenemos que someter a todas las autoridades superiores. Viene Pedro y viene a rematar, si me permite la expresión, lo que Pablo estaba diciendo y declarando. Pedro dice, por causa del Señor deben de someterse a los gobernantes. Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice por causa del Señor. Es decir, Dios te lo está mandando, el respaldo es de Dios. Pedro lo dijo, Pablo lo dijo, lo está respaldando el propio Señor Jesucristo. Por causa del Señor Jesucristo, por razón de Cristo, en obediencia a Él, sométete. Esto significa, hermanos, que no debemos de estar tampoco faltándole al respeto a los gobernantes que Dios nos ha dado. Hay que orar por ellos, pero hay que someternos también. Letra C, hermanos, se dice que las mujeres con marido deben de estar sujetos a ellos. Las mujeres con marido deben de someterse a los propios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como al Señor. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. En todo. No voy a hablar mucho de esto, lo voy a ver en otro tema con las hermanas. Sin embargo, se dice que las mujeres con marido deben estar sujetos a ellos. Letra D, hermanos, letra D. Se establece que los hijos deben estar sometidos a los padres. Se establece en la Biblia que los hijos de familia deben de aprender a someterse a sus propios padres. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 4, 1 Timoteo 3, 4. Dice la Escritura, se está hablando de los siervos, de los obispos o de los ancianos, que no son otra persona que los pastores, pero los virtudes que Pablo describe a Timoteo, cualidades de los siervos de Dios, de los predicadores, se aplican a cualquier padre de familia y a cualquier familia. Dice el versículo 4. 1 Timoteo 3:4. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, que los hijos deben de someterse, deben estar sujetos al padre, a los papás, a sus propios padres. Alguien dirá, bueno, es que yo me crié, mi madre, fue madre soltera, se casó con alguien más, él no es mi papá biológico, pero él es mi padrastro, como quiera, es tu padre.
Dice la Biblia que el niño Jesús, el adolescente Jesús, él crecía y se sometía tanto a María como a José. José no era su padre biológico, pero él aprendió como un buen niño y jovencito cristiano a someterse a su propio padrastro, podemos llamarle así. Así que no hubo ningún inconveniente y Dios aprobó eso. De manera tal que nadie puede decir, es que yo no me sujeto a él porque él no es mi papá, yo no me sujeto a ella porque no es mi mamá. No, la Biblia dice que los hijos deben someterse al dominio, al escrutinio y a la disposición, sobre todo a la autoridad del papá y de la mamá. También nos dice la palabra de Dios, hermanos, que se ordena que los maridos se sometan a sus propias esposas. ¿Cómo la ven? Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. A esto es difícil de entender, hermanos, sobre todo aquellos varones que tienen una actitud machista, que no permiten que sus esposas les digan algo, o les aconsejen, o les orienten, o les llamen la atención, o les corrijan. Hay personas, y voy a decirlo así, hermanos, porque es la verdad, hay hermanos, hay cristianos, que tratan mal a sus mujeres delante de otros porque no les gusta. ¿Por qué? Porque hay una actitud machista dentro de sí mismos que les impide. Es algo que todavía no han permitido que el Espíritu Santo tome en su vida y lo maneje. Es bíblico cuando la Biblia dice someteos unos a otros. El versículo 21 dice, Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia? Unos a otros. La mujer al marido, pero también el marido debe someterse a la mujer. Es decir, debe estar bajo la disposición también de la mujer. Es decir, aceptar, escuchar, dialogar, conversar, aceptar situaciones. Claro, cuando si ya se está, dice 1, 3, 4, 5, 6 veces, ahí están macháquele y macháquele, pues eso le calienta uno la cabeza, ¿no? Pero ya cuando se dijo, ok, gracias, ¿verdad? Someterse, estar en disposición, en disposición. ¿Es bíblico? Claro que es bíblico, lo dice la palabra del Señor. Hay otro pasaje donde nos enseña la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde a Abraham le fue mal porque tomó sus propias decisiones y luego Dios se le presentó y le dijo, Abraham, mira, ¿ya viste lo que pasó? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, a la próxima vez dice, obedece lo que dijo tu esposa, obedece lo que te dice tu mujer. Un hermano vino un día y me dice, pastor, un hermano dijo un día, me dice, a mí me gustaría que mi esposa me dijera Señor y se agache la cabeza cuando se dirige a mí. Sí, tú, dije yo, ¿verdad? Si tuvieras la misma fe de Abraham, pues quizás sí, pero con el tipo de fe y el comportamiento y el mal ejemplo que ese hermano daba, pues como su mujer se iba a someter a él. No podemos exigir algo que nosotros no estamos haciendo ante Dios. De manera tal, hermano, que la Biblia ordena que los maridos, y es una ordenanza, hermanos, es una orden, nos ordena, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si así lo dice, hermano, así debe ser. Esto quiere decir que la actitud machista, la actitud comúnmente entre los hispanos, de que yo digo, yo mando, yo digo, y a mí no, eso no entra en la palabra de Dios. Dice el que tenemos que someternos al escrutinio de los demás. También no solamente se ordena, hermanos, sino que se pide a los hermanos que se sometan al pastor de la iglesia también. Todos tenemos un pastor y todos tenemos una iglesia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17, dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice la Biblia, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué no es provechoso? Bueno, para una congregación que no se someta al pastor, no le es provechoso a los hermanos, pero tampoco es provechoso que no se sometan, porque Dios puso un siervo que está velando por tu alma a través de la oración del pastor y a través de la enseñanza de un pastor. Y eso no aprovecha, que no te sometas, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Bien, dice la Biblia, hermanos, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores, y luego continúa diciendo, no solamente los hermanos de una iglesia o una congregación deben de obedecer al pastor, sino que deben de sujetarse al pastor.
Esto quiere decir que no solamente una congregación o los hermanos, cada uno de los hermanos en particular, deben de aceptar el dominio o la disposición, como decíamos en la definición, aceptar la disposición de alguien más. En este caso es el pastor, dice en la Biblia. Hermano, a usted le va a ir bien si usted aprende a obedecer al pastor y a someterse. La naturaleza pecaminosa, el machismo, el mal corazón, las malas actitudes nos empujan a cuestionar y decir, un hermano dijo, bueno, ¿y quién es ese para que yo le obedezca? ¿Y quién es ese para que yo haga lo que él está diciendo? Se refería al pastor. El hermano le dijo, pues es el pastor, hermano, tiene que someterse, dice la Biblia. Si no se quiere someter, va y búsquese otra iglesia donde pueda mangonear al pastor, le dijo el hermano. Y tenía razón hasta cierto punto. ¿Por qué cuestionar? Pablo decía, si yo estoy haciendo las cosas mal, si estoy enseñando mal, bueno, el que me va a juzgar no son ustedes, dijo Pablo, es Dios. A mí el que me juzga es Dios. A un predicador, a un maestro de la Biblia, a un pastor, a un misionero, a un evangelista, Dios nos ha llamado para enseñar, para alimentar a una congregación, para enseñarles y cuidarles a través de la enseñanza bíblica. Y dice Dios, bueno, yo te puse ahí en una iglesia, pero hay gente, hay ovejitas que deben de seguir al pastor. Y dice la Biblia, sométete. Sométete. A quien no obedece, a quien no se rinde, no acepta la disposición de la autoridad espiritual de un pastor en su propia iglesia, no le puede ir bien. No nos puede ir bien. Cuando ponemos excusas y cuando tratamos de evadir, no es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, es que a mí nadie me dice si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal, es que a mí el pastor nada más me predica, pero debajo del púlpito no tiene ninguna autoridad, no me puede decir nada. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, hermano. Si usted es una persona de estas que estoy describiendo, que les cuesta trabajo aceptar y que si el pastor le pide algo y usted le dice está bien, pero y así, y así, y así, o ¿por qué no de esta manera? No, dice el pastor, vamos a hacerlo de esta forma. No, pero ¿por qué no hacemos de otra manera, pastor? ¿Por qué no aprendemos a someternos? ¿Por qué no aprendemos a obedecer la jerarquía, el rango, la autoridad espiritual que Dios nos ha dado? Nos va a ir mejor. La responsabilidad de los pastores recae sobre sí mismos, de una iglesia recae sobre sí mismo, sobre el pastor, no recae sobre la misma congregación. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones y no nos gusta que nos digan cómo tenemos que llevar cierto tipo de vida o estamos viendo los defectos del otro. Estamos viendo los defectos del pastor y llega y dice, pastor, es que usted está haciendo esto mal y esto y no me gusta y por esa causa no nos sometemos. La Biblia dice sencillamente, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice la Biblia, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mi hermano, mire, si a usted no le gusta cómo su esposa lo trata, si a usted no le gusta cómo sus hijos le obedecen a regañadientes, si a usted no le gusta cómo el pastor está llevando las cosas en la iglesia, si a usted no le gusta cómo el patrón está haciendo, bueno, el problema entonces no será su corazón, no será nuestro corazón, que no nos gusta someternos entonces, porque no abrimos nuestra alma al Señor y decirle, Señor, pues si tengo problemas con obedecer a una jerarquía, pues el problema quizás no sean los demás, quizás sea yo, y lo más probable es que sea yo. Tenemos que aprender a someternos a las autoridades. Letra G, se manda, hermanos, que cada cristiano se sujete a la perfecta y preciosa persona de Dios. Se nos demanda, se nos exige en la Biblia que todos los cristianos aprendamos a sujetarnos a la perfecta y a la preciosa persona de Dios. Si vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice el hermano Santiago 4, 7 nos dice lo siguiente, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Los preceptos divinos son claros, no tenemos que andarle indagando, decirle, Señor, deme otros 2, 3 pasajitos, ¿verdad? Para confirmar lo que me está diciendo, pastor. No, con uno es suficiente.
Con uno es suficiente, porque el respaldo de lo que se le está enseñando, hermano, es palabra de Dios, no son palabras del pastor, no son palabras de la denominación, no son palabras de otro grupo presbítero, no, es la palabra de Dios. No necesitamos 2, 3, 4, 5 versículos ni pasajes para apoyarlo. Con uno es suficiente. Dios dice, someteos a Dios, dice en la palabra. Y eso es suficiente para someternos a Dios, para someternos, subordinarnos a la perfecta voluntad, dominio, señorío y disposición de Dios. Miren, segundo de Crónicas, capítulo 30. Vamos al Antiguo Testamento, ya estoy en el penúltimo punto. Segundo de Crónicas, capítulo 30. Busque junto conmigo, por favor, hermano. Segundo de Crónicas, 38. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 8, dice en la Biblia: no endurezcáis pues vuestra cerviz como lo hicieron vuestros padres. Someteos a Jehová, dice en la Biblia, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia, hermanos? Que cuando una persona endurece su corazón y no se somete a Dios, no se subordina a Dios, la ira de Dios está sobre nosotros. Y no solamente aquella persona que no se somete a Dios o se subordina a Dios, sino que Dios se molesta, se enoja y su ira está sobre aquellos cristianos y aquellas personas que no quieren someterse, no solamente a Dios, sino a quien deban someterse, a la autoridad que Dios ha establecido por encima de cada uno de nosotros. Repito el versículo: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como lo hicieron vuestros padres. Sométete a Jehová, someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira entonces se va a apartar de nosotros. ¿Cuándo? Cuando aprendamos a someternos principalmente a Dios. Y termino con la letra H, hermano. Se declara en la Biblia que una iglesia debe estar sometida a Cristo. Se nos enseña en la palabra del Señor que una iglesia debe someterse al señorío también del propio Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 24. Y aquí voy a terminar. Efesios 5, 24. Así que, dijo el apóstol Pablo, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sabe qué da por sentado Pablo, hermano? Que una iglesia se somete a Jesucristo. Se somete a la palabra de Dios. Una iglesia sometida a Cristo es una iglesia que se somete al pastor, que se somete a la predicación, que se somete a las escrituras, que se somete a los elementos bíblicos y espirituales que tenemos para que cada cristiano y en conjunto como congregación podamos crecer y acercarnos más a Dios. Esa es una iglesia sometida a Cristo. Y Pablo lo da por sentado, así como una iglesia está sujeta a Cristo. Una iglesia no está sujeta a Cristo si falta los preceptos que acabamos de ver, por ejemplo. Entonces, bueno, yo sí me someto a la palabra del Señor, pero en este tipo de predicación no me gusta porque esa pega duro. A esa no, que el pastor le predica a otra. Hay un elemento que no se está sometiendo y por ende toda la congregación está en desobediencia al Señor. Toda una congregación. Se declara pues, hermanos, que una iglesia debe estar sometida a Cristo. Hay tanto que decir en cada punto de estos, que cada punto es un tema de una predicación, un estudio bíblico. Pero yo confío en el Espíritu Santo, que Él está enseñando y estará enseñando mucho más de lo que con palabras humanas puedan expresarse en esta noche. Voy a terminar, hermanos, con la conclusión. No olvidemos que los valores morales constituyen, o contribuyen más bien, a construir un código de conducta para ser mejores personas. ¿Qué mejor si los tomamos como principios de vida para presentarnos ante Dios aprobados, dice la Biblia, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones fraternales, en nuestras relaciones congregacionales y en nuestras relaciones espirituales? Es decir, la relación propia y personal con Dios. Aprendamos pues a someternos a quienes la palabra de Dios nos enseña y nos presenta que tenemos que someternos y aceptar el dominio, el gobierno, el señorío y aceptar la disposición de aquellas autoridades que Dios nos ha establecido, porque así Dios lo enseña y todo será diferente. Aprendamos a no juzgar, hermanos.
aprendamos a obedecer, aprendamos a no criticar a la autoridad, aprendamos a someternos, aprendamos a no murmurar. Es muy fácil, hermanos, murmurar de las personas, y lo peor es que se hace a espaldas de muchas personas. ¿Sabe qué? Por eso habla de falta de sometimiento a la palabra de Dios, de ignorancia de la palabra de Dios. Usted tiene algo que decírselo a alguien, dígaselo en la cara, dígaselo de frente, pero no critique, no murmure, y mucho menos a espaldas y escondidas de otros y buscando la presencia de otros. Aprenda a someterse a la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar para terminar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por el estudio de esta noche. Te pido que tu Espíritu Santo pueda trabajar en mi persona y en la persona de mis hermanos que están viendo este video y que terminaron de verlo. Te pido que nos enseñes aún más y que tu nombre sea glorificado, tu palabra sea honrada, y nosotros, Señor, como cristianos, varones, seamos fortalecidos en nuestra fe. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que el Señor les bendiga. Estén pendientes para las siguientes actividades que vamos a estar transmitiendo en nuestro canal. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen muy buena noche. Dios les bendiga.